Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Como lo he dicho siempre, no solo es un privilegio estar aquí con ustedes, sino que es un privilegio servir al Señor desde cualquier área donde Él nos ponga. Cualquiera sea su asignación que Él nos haya dado, le damos siempre gloria a Él. Me da mucha alegría saber que todavía contamos con iglesias bíblicas, iglesias ceñidas a la Biblia y a la oración. Por cada persona, por cada aspecto por el que el pastor oraba ahora, me parece muy importante. Hay personas que creen que solo debemos orar por cosas grandes, por problemas, por enfermedades, pero no, mis queridos hermanos. Dios es el todo de nosotros. Dios es el soberano de toda la creación. A Dios debemos orarle cuando tenemos un viaje, una salida, la presentación de un examen, como los jóvenes que mencionaban, incluyendo mi hija que hoy se encuentra en estas presentando sus pruebas ICFES. Así que sin más preámbulos, vamos a deleitarnos en el pan de vida que es la palabra de Dios. Amén. Recuerde en Lucas capítulo 4 cuando Satanás estaba tentando a Jesús y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él le ofreció reinos, poder, riquezas, posesiones materiales, pero no hay nada en esta tierra con más valor que la palabra de Dios, que cambia, que transforma, que nos salva. Por eso Juan en el capítulo 5, en el verso 39 dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella, escuche bien, en ella hallaréis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí, es decir, de Jesús, el tesoro más precioso, el tesoro más grande y más maravilloso. Si usted se ha encontrado con Jesús, usted tiene todo el tesoro más valioso de esta tierra. En cierta ocasión un hombre decía que el que tiene a Cristo y no tiene nada, lo tiene todo, porque Cristo es todo. Pero el que tiene riquezas, posesiones, fama y no tiene a Cristo, no tiene nada. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Y leo la palabra de Dios en favor de todos. Mateo capítulo 6, del 1 al 6 y luego del 16 al 18. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Salte conmigo al verso 16, por favor. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oremos, queridos hermanos. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por tu santo día, Señor, aquí reunidos
para rendir adoración, culto, para elevar nuestras oraciones, Señor, hacia tu trono. Padre, te doy gracias por este lugar, Señor. Doy gracias por esta iglesia que has plantado en este lugar hace tantos años ya, Señor. Rogamos que tu palabra sea instrucción a nuestra vida, que tu palabra sea corrección a nuestro corazón, que tu palabra abra nuestro entendimiento, que tu palabra nos muestre a Cristo en las Sagradas Escrituras. Señor, tu palabra que es bendita, corra, Señor, y sea glorificada en esta mañana en cada oyente, Señor. Oramos por los que están aquí presentes, oramos por los que verán la transmisión, Señor, por las redes sociales, y que la gloria solamente sea tuya y nada más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si usted ha conocido personas, o quizás usted es una de ellas, que buscan siempre estar bien con los hombres antes que con Dios. No sé si usted conoce personas que temen más decepcionar a un hombre que a Dios. Personas que cuando tienen que elegir o tomar una decisión, satisfacen al ojo humano. Así les toque mentir o violar los mandamientos, poniendo por encima el pago y la recompensa de los hombres mortales antes que la recompensa del Dios Santo. Esta falsa conducta muestra irreverencia, falta de temor a Dios, poco valor a lo espiritual y un amor descomunal y una admiración por sí mismo, porque está siempre buscando ser aplaudido, alabado, reconocido y tener más la recompensa de los hombres que la de Dios. En los pasajes que acabamos de leer, Jesús, que es quien está dando la enseñanza, gloria a Dios por eso, quiere poner en su lugar un pecado sutil en la vida del hombre, o los pecados sutiles, actuaciones que tenemos y que nos parece que están bien, pero como Dios no mira lo que está afuera, sino que Dios mira el corazón, sabe cuál es la intención con la que hacemos cada cosa. Antes de entrar a desglosar estos textos leídos, permítame hablar sobre la oración del Padre Nuestro, quien encaja perfectamente en esta mañana y se enlaza con el mensaje de hoy para poner el corazón del hombre en su debido lugar. Acompáñenme por un momento a Mateo capítulo 6, verso 5. Y leo para todos. Mateo capítulo 6, verso 5 dice, perdón, no, ese no es el Padre Nuestro. Seis, 9, gracias hermana. Ahí sí. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Padre Nuestro nos ubica, como decía anteriormente, a reconocer realmente quién somos. Nos deja ver tres aspectos importantes en este modelo de oración que contrastan contra el orgullo del hombre y que nos llevan a reconocer nuestra incapacidad y a ser más humildes.
Hermanos, no existe tal cosa como un cristiano orgulloso. No existe tal cosa como un cristiano pedante. No existe tal cosa como un cristiano soberbio y altivo. Eso es un contraste que se opone fuertemente. Debemos ser humildes como nuestro maestro lo fue, como él lo dijo, que era sencillo, que era manso y humilde de corazón. Por eso yo no quiero juzgar, pero entro en choque cuando alguien me dice que es cristiano y tiene actitudes orgullosas, soberbias, que mira a los demás como dicen popularmente por encima del hombro o como inferior a él. Y sabe en realidad que enseña la Biblia, la antropología bíblica en todo su contexto, que todos somos pecadores, miserables pecadores. Y la diferencia entre el impío y el cristiano es que el cristiano es un pecador redimido, que alguien ya pagó por sus ofensas, que alguien ya pagó por sus faltas. Pero el que diga que no tiene pecado, dice también Juan, es mentiroso. Por eso el primer llamado en esta mañana es a la humildad. El orgullo nada tiene que ver, mi estimado hermano. Gente que le cuesta saludar a un hermano, que le cuesta saludar a alguien más humilde quizás que él. Tal cosa no existe. El Padre Nuestro no es para ser repetido, como acostumbran en algunas partes. Cogen el Padre Nuestro y lo repiten y creen que están haciendo una buena obra. El Padre Nuestro es un bosquejo que nuestro Señor nos dejó, que debe ser ampliado en la oración. Y esta oración humilla al hombre y mata su orgullo, llevándolo a reconocer la necesidad inmensa de Dios, sin el cual no podemos hacer nada. La oración del Padre Nuestro inicia orando por el reino de Dios, no por nosotros, ni nuestras necesidades, ni nuestros caprichos. No, inicia orando por el reino de Dios y no inicialmente por nosotros. También ora por las necesidades de los pecadores, siendo nosotros mismos pecadores. Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros debemos perdonar a los que nos ofendan. Otras versiones dirían, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, así como también debemos perdonar a los que nos ofenden. Pecadores pidiendo fortaleza y sabiduría para perdonar a otros pecadores, pero reconociendo que seguimos cometiendo pecados. Pero con la diferencia, como les decía ahora, que fuimos redimidos en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Ya Satanás no tiene ninguna acusación con nosotros. Pablo también lo declaró en Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, cuando dijo que el acta de decretos que había en contra nuestra, todo lo que había, con lo que Satanás nos acusaba, era ladrón, fornicario, adúltero, borracho, hereje, blasfemo, todo el acta que había en contra nuestra, Jesús la clavó en la cruz del Calvario. Es decir, que el prontuario que había en contra nuestra fue hecho pedazos. Por eso nosotros caminamos con la cabeza en alto, no de orgullo, sino de agradecimiento y de reconocimiento a un Dios que, siendo pecadores y que habiendo tanta gente en la humanidad, vamos a hablar solo de este municipio, ¿cuántos habitantes hay acá? Y mire el puñadito que ha sido redimido en el momento por su sangre. Metió su mano a lo más vil, a lo más sucio, y de allí nos rescató. Esa mañana, mientras subía por estas calles, le decía a mi hijo, papi, por estas calles caminó un drogadicto, por estas calles caminó un borracho hace años atrás, por estas calles caminó un blasfemo hace años atrás, y hoy camina alguien que quiere predicar el Evangelio de Cristo, porque cambia, transforma, nos redime y nos lleva a la vida eterna. Amén. Ahora, regresando nuevamente, después de presentarle a usted que el Padre Nuestro nos humilla porque nos lleva a reconocer que hay alguien en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, estoy reconociendo que yo estoy aquí en la tierra todavía, que soy débil, frágil, que cualquier bala perdida puede acabar con mi vida, cualquier caída, cualquier producto, alimento intoxicado, cualquier cosa. Nuestra vida es lo más frágil que puede existir. A veces caminamos con un orgullo
como si fuéramos a vivir eternamente. Nos lleva a reconocer que debemos vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios, aún hasta en las necesidades. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Qué debilidad. Tenemos que pedirle a un Dios que nos dé fuerzas para trabajar, para poder poner el pan en la mesa y alimentarnos con él. Glorificado sea nuestro Señor. Amén. Hoy nos enfocaremos en 3 deberes de la vida cristiana, 3 prácticas que hacen parte de la piedad, 3 prácticas que usted debe tener, 3 prácticas que usted debe enseñar y que usted debe defender. Esas 3 acciones son la oración, el ayuno y la limosna. Son cosas que deben de estar en nuestra vida. Son 3 acciones que por una manifestación pecaminosa que reside en nuestro interior buscan la atención en sí mismo. Todo lo que se enfoca es buscar ser vistos, como lo leíamos ahora. Todo lo que el hombre siempre ha buscado es antropocentrismo, es decir, hacia mí. Es orgullo, o sea, alimentar mi orgullo, es alimentar mi vanidad. Nos encanta que nos pongan la mano en el hombro y nos palmeen y nos digan qué bien que lo hiciste. O nos encanta que la gente diga, aquel hermano hizo esto o hizo aquello, cuando en realidad todas nuestras acciones deben ser para la gloria de Él solamente. Amén. Amén. El acto maravilloso de invocar a Dios y buscar tener comunión con Él, buscar estar en su agrado, es un privilegio que Dios nos ha dado. Se conoce también como los medios de gracia, o sea, las cosas que Dios facilita para tener comunión y comunicación y conocerle mejor, como la oración, el ayuno, el congregarnos, la lectura de la palabra, vigilar, congregarnos, escuchar la exposición de su palabra. Asimismo es la oración un medio de gracia, y todas son para su gloria. El hombre humano no puede vivir sin invocar a Dios. Es tanto así que los que han estudiado un poquito han descubierto que los arqueólogos, cuando descubrían civilizaciones o culturas más anteriores a las de nosotros, siempre tenían una deidad. Aún en sus jeroglíficos o en las artes, en todo lo que ellos expresaban, siempre tenían la necesidad de invocar a un Dios, porque nuestra ley moral, nuestra conciencia nos dice que hay un ser superior y que no podemos vivir sin este, y que lo que los ateos refutan o pelean no es más que una necedad. Ellos se contradicen. Ellos como dicen que cómo pueden odiar a un Dios que supuestamente no existe. En realidad su ceguera, su orgullo y su pedancia les hará estrellarse contra ese Dios, les hará estrellarse contra la palabra de Dios. Un día no muy lejano ellos tendrán que reconocer, mientras existan, que Dios es verdadero. Y si por alguna circunstancia no lo reconocen mientras vive, unos instantes después de haber muerto y abrir sus ojos allí, pasando la puerta del umbral de la vida a la muerte, tendrán que reconocer que la Biblia era verdad y que Dios existía, y que ya su arrepentimiento allí no vale, porque es mientras hay vida que hay esperanza de arrepentirnos. Después de muerto no hay oración que valga, como lo ha querido enseñar alguna religión. Es aquí en vida, hermano, donde confesamos a Jesús, donde también el apóstol Pedro, si me equivoco me corrigen, dijo que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante nuestro Señor, confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de todos. En Génesis 4, verso 26, lo leo, dice: y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. También los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vuelvo y lo repito. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Las Sagradas Escrituras nos revelan en este texto como un antecedente cuando ellos empiezan a invocar el nombre de Dios. Había muchas preguntas que hacerle a este texto, que había antes de que fuera este registro. Los cristianos debemos ser
ser teocéntricos, es decir, que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Los cristianos debemos combatir el ego, debemos siempre dar la gloria a Dios. Así como un cristiano cuando peca hace quedar mal todo el evangelio, asimismo cuando hacemos acciones buenas para la gloria de Dios, debe ser exaltado y reconocido el Dios al cual adoramos. Recuerde cuando el rey ordena la muerte de Sadrach, Mesach, Abednego, tuvo que reconocer que el Dios de ellos era el Dios verdadero, que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Y para cerrar aquí, en este aspecto, amado hermano, piense siempre que todo lo que usted va a hacer es para la gloria de Dios y no la suya. Que hay recompensas, hay recompensas. Vamos a iniciar con la limosna. En el versículo 2, donde habíamos leído, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. En realidad no está claro a lo que Jesús se refiere cuando habla sobre el sonido de las trompetas. Aunque las trompetas se usaban, según los historiadores bíblicos, en algunos momentos durante la adoración judía, tal vez algunos donantes donaban deliberadamente de sus ofrendas en el mismo momento en que se estaban tocando estas trompetas para que la gente los viera, dándoles a los más necesitados, y así pudieran ser alabados por los demás debido a su generosidad. También fue posible que hubieran hecho un espectáculo de lo que estaban ofreciendo para así atraer a los oyentes. Es decir, que durante las fiestas de la adoración, recuerde que el pueblo de Dios tenía muchas fiestas que hoy no entraremos a mencionarlas, y que las trompetas hacían parte de una de ellas. Entonces todo el mundo fijaba la atención sobre las trompetas, como todo ser humano que nos causa curiosidad. Donde hay música, ahí hay romería. Donde hay un espectáculo, ahí hay romería. La gente va a curiosear, va a mirar. Y dicen que los hipócritas aprovechaban para dar limosna a los necesitados, a los que estaban en las calles, puestos ahí, quizás mendigos, quizás paralíticos, para que todo el mundo los viera. ¿Y sabes qué dijo el Señor? De cierto ya tienen su recompensa. ¿Y sabes cuál es la recompensa de él? La simple alabanza de un hombre que es mortal, la simple admiración de los hombres, ya tienen su recompensa. Si eso fuera lo que estas personas querían recibir a cambio de sus acciones, entonces ya recibieron su recompensa, como lo dijo Jesús. Debido a que se preocupaban tanto por la admiración de otras personas, Dios permitió que esa fuera la única recompensa. Porque el mismo Jesús dijo: lo que el hombre siembra, eso recoge. Y ellos estaban haciendo una acción, y esa acción no se podía quedar sin una recompensa. Ahora, antes de entrar a la oración, permítame decirle las 3 características que debe tener una obra para que sea recibida por Dios. Las obras que los seres humanos hacen, y en especial su pueblo, deben de tener las 3 siguientes características. Deben estar prescritas en la palabra, o sea, deben ser ordenadas. En segundo lugar, deben ser hechas por un hijo de Dios. Y en tercer lugar, deben ser hechas para la gloria de Dios. Y le explico: usted no puede buscar recompensa de Dios porque le dio por hacer algo. Voy a salir a repartir almuerzos a los habitantes de la calle simplemente porque sí. Pero en segundo lugar, aunque la Biblia nos llama a dar de comer al hambriento, la segunda característica es que debe ser hecha por un hijo de Dios. ¿Por qué? Si tú no eres un hijo de Dios, entonces eres un enemigo de Dios. Y eso sonó fuerte.
Eso sonó duro, eso sonó como a cachetada en la cara. Si tú no eres un hijo de Dios, eres hijo del maligno. El mismo Señor Jesús enseñó que habían los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, una dualidad que viene desde Génesis, la lucha entre el hijo de la serpiente y el hijo de la mujer, Jesucristo, que uno le mordería el calcañar a otro. O sea, siempre van a haber dos bandos, siempre, los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Ahora, ¿por qué te digo que no hay agrado en esto y te lo podría justificar bíblicamente? Porque mientras tú no te hayas acercado a Jesús y le hayas reconocido como Señor, como Salvador de tu vida, cuando esa sangre no te ha redimido, la Biblia enseña que tú eres alguien que está andando en desobediencia, en pecado, en rebeldía contra Dios. Y a Dios le interesa primero que vengas y te pongas a cuentas con Él. Isaías capítulo 1, verso 18: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Venid y estemos a cuentas. Así que esto es muy duro decirlo y es difícil de masticar, pero el que no es hijo de Dios está enemistado con Dios, porque sus obras son malas. En tercer lugar, deben ser hechas para la gloria de Dios. Hay personas que hacen donativos muy grandes, pero para buscar recompensas vanas, para buscar favores políticos, para buscar apoyo ante una campaña política, para buscar lo que sea, pero menos para glorificar a Dios. Y cierro para que quede claro: las obras para ser agradables delante de los ojos de Dios son ordenadas por Él, porque Él las ordena. Segundo, hechas por un hijo de Él. Terceras, para su gloria. Y para que, si le queda alguna duda, yo le pregunto esto a usted: alguien asesina a su hijo y esa persona viene a traerle una ofrenda, ¿usted la recibe de buen agrado, sin antes haberse reconciliado con Él? Cristo fue muerto por los pecados de la humanidad. Esos pecados crucificaron en la cruz a Cristo. Por lo tanto, nuestros pecados nos hacen enemigos de Dios. Hasta que no nos reconciliemos con Dios, nuestras ofrendas y alabanza, nuestros cánticos, nuestro clamor, nuestras obras no son agradables delante de Él. Porque Dios no está buscando nuestra riqueza, Dios está buscando nuestra salvación. ¿De qué le sirve al hombre tener riquezas y fama si al final se le pierde su alma? El mayor deseo de Dios es salvarnos primeramente. Eso es lo que Dios quiere, salvarnos. En el versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vale la pena hacer una aclaración: que hay oraciones colectivas y oraciones congregacionales. Y cuando venimos a un ayuno, a una vigilia, a un tiempo de oración, obviamente debemos alzar nuestra voz y orar ordenadamente como la palabra de Dios nos enseña. Pero aquí se está refiriendo a los hipócritas, y permítame aclarar: esta palabra hipócrita es simplemente un teatrero, alguien que se pone una máscara. La palabra hipócrita tiene sus orígenes en la cultura romana, donde ellos se ponían unas máscaras para hacer unos dramatizados. Si querían representar a alguien llorando, entonces se ponían una llorando. Si alguien sonriendo, una sonriendo, unas mascaritas que aún son el logo de muchas academias de teatro. Entonces un hipócrita no es más que un teatrero, alguien que está buscando actuación, que está buscando ser alabado. Dice que los hipócritas amaban orar en voz alta, a voz en cuello, es decir, alzaban su voz, y en las esquinas. Y dice ahí, no lo digo yo, para ser vistos por los hombres. Nosotros y el Señor Jesús más bien nos está aconsejando que cuando la oración es privada, ojalá nadie supiera
Me perdona si usted es uno de ellos, lo más seguro yo también, pero por eso estamos en este camino para irnos perfeccionando día a día. De pronto recibíamos una llamada: hermano, no te contesté, es que estaba en oración. ¿Por qué tiene que hacerle saber al hermano que estaba en oración? Está buscando su gloria. Hermano, es que estoy ayunando, por eso, cierto, Dios, es delante de Dios que hacemos estas cosas. Jesús habla sobre la oración que se hace en público. Aquellos querían anunciar su propia espiritualidad, adoraban alzar la voz en la calle, tanto como en la sinagoga. Si bien no ocurre tanto en la actualidad, sí que es posible que algunas personas se sigan concentrando en cómo los demás los observan o cómo quiero orar para ser visto. En cierta ocasión le pidieron a un pastor reconocido que ya partió, el pastor Billy Graham, le pidieron unos periodistas que si por favor oraba para grabarlo. Él dijo: no, líbreme Dios, la oración no es para ser vistos, la oración es un acto secreto. Porque ellos querían grabarlo y quizás él pudo haber aprovechado la oportunidad. Aquí es, para que me vean, para ser reconocido. No, la oración es un acto secreto y debe tener una intención correcta. Al igual que con la caridad es motivada por el egoísmo, Jesús dice que aquellos que oran para que los vean han recibido toda la recompensa que querían recibir. El Padre no honrará actos de orgullo espiritual. Están disfrazados como actos de justicia. Incluso durante la oración es posible acabar orando por las razones equivocadas. Y por último, en el versículo 16 al 18 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los demás que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por si alguien aquí tiene una duda de qué es un ayuno, es un momento de privarse de alimento físico para dedicarse a la oración, o para tomar decisiones, o para pedir ayuda ante el peligro, o para pedir la cobertura, la protección ante algún familiar, o cuando estamos en una situación devastadora de pobreza o de enfermedad. Nos presentamos allí delante del ayuno. Si somos conscientes que Dios todo lo ve en secreto, ¿por qué nos gusta buscar las cosas para ser vistos? Yo creo que el Señor ha sido o está siendo claro en esta mañana. Dice que los hipócritas ayunaban 2 veces por semana, y eran los días que las sinagogas se llenaban más, ya que venía gente de los alrededores de la ciudad para estar allí en la ciudad, y que además se aplicaban ceniza en la cabeza y se ponían ropas ásperas, ropas de luto, ropas gruesas que les causaran fastidio, para mostrar un rostro de mucho sufrimiento y padecimiento, para ser vistos que ayunaban. Jesús les decía, corrigiendo, que si iban a ayunar, más bien se lavaran el rostro, o se ungieran, se organizaran, que no tenían que estar mostrando a los demás una cara de sufrimiento. Es que estoy en tantos días de ayuno, hermano, es que estoy ayunando. El problema no es que usted le diga a alguien que está ayunando, el problema es la actitud con la que usted se lo dice. Si es para sentirse superior a él, si es para sentirse más grande, si es para mostrarle que es usted más espiritual que otros. Esas son las equivocaciones o las motivaciones equivocadas. Jesús regresó de Galilea a Capernaum. En el texto, en el contexto donde estamos hablando, que leímos anteriormente, recordemos que cada acción, predicación y hechos de Jesús están presentando el reino de su Padre. Y esto significa combatir el reino de las tinieblas y sus presentes de la época. Jesús
cuando enseñó acerca del Padre Nuestro. Jesús cuando enseñó acerca de la limosna, el ayuno y la oración, lo estaba haciendo para darle también una enseñanza a los fariseos y a los hipócritas de su época, porque eran ellos precisamente los que hacían todo este tipo de prácticas que fueron siendo adaptadas mucho más adelante por personas que profesaban fe en Cristo. Las prácticas rituales de cada época, los hombres deben buscar dar siempre gloria a Dios y no a sí mismo. Ellos buscaban ser aplaudidos, ellos buscaban ser aprobados. Esto está ligado con el engaño de que los hombres hacen buenas obras para ganarse la salvación. Repito, todo este tipo de prácticas que los hombres buscan para ser vistos de otros hombres muchas veces están descontextualizadas. La gente cree que hace buenas obras para obtener la salvación, pero Efesios capítulo 2 versos del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos, por gracia, por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios la salvación. Nosotros hacemos buenas obras porque ya Dios nos salvó. Y en agradecimiento, como no tenemos cómo pagar esa salvación, ninguno podía morir, ninguno de los que estamos aquí sentados no tenía pecados, ninguno de los que estamos aquí tenía esa pureza de presentarse como un cordero puro, blanco. Solamente Jesús tenía todos estos atributos, todas estas cualidades para morir por nosotros. Así que Él muere por nosotros y nosotros en pago hacemos buenas obras. No para ganarnos la salvación, no para ser vistos, no para buscar recompensas de hombres. Hay veces nos parece muy liviano esto. Le regalamos una prenda a alguien y lo hacemos públicamente. Hermano Eli, te quedó muy bonita la camisa que te regalé, para que todos sepan que le hemos dado, para pronunciarse. O yo ofrendé, o yo di, yo ayudé, o lloré tanto por esto. No, siempre para la gloria de Dios. Siempre será un contraste entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Siempre será un contraste hacer obras para la gloria de Dios y obras que busquen que nosotros seamos glorificados. Las primeras son efímeras y pasajeras, es decir, la recompensa de los hombres, los aplausos, los elogios son temporales, pero Dios, que realmente conoce nuestros corazones, sabe dar recompensas y respuestas eternas y verdaderas a sus hijos. Por eso cuando Dios habla de salvación, siempre está acompañado de la palabra eterna. Y yo os doy vida eterna, salvación eterna, porque lo de Dios es eterno. Busquemos pues así, queridos hermanos, las recompensas de Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce. Recuerde cuando querían ungir a un rey para Israel, el profeta va a la casa de Isaí, Samuel, y se fijó en lo que se fijan todos los hombres, en los hermanos de David, grandes, acuerpados, diestros en batalla. Y el Señor le dice: no es lo que mira el ojo humano, yo miro lo que hay en el corazón. Tanto que le tocó preguntar: Isaí, ¿tienes algún hijo más? Ah, sí, está David, cuidador de ovejas. Según esto, su padre le pareció que no era un buen candidato, era el menor, el más pequeño, quizás el más frágil, y le quería presentar los más grandes. Y dije: no, tráelo, porque este es. Y Dios dice: yo miro lo que hay dentro del corazón, yo no miro como miran los hombres. Así que cada que vamos a hacer una obra, pensemos siempre en la gloria de Dios. Crucifiquemos nuestro yo, crucifiquemos nuestro orgullo, porque si no lo crucificamos en estas acciones de piedad, como es ayunar, orar, hacer limosna, tampoco vamos a crucificar nuestro orgullo en otras circunstancias, y siempre vamos a estar profesando una falsa humildad. La semana pasada, en una clase de teología, el pastor decía que muchos fingimos en la iglesia mucha piedad y mucha bondad, ¿cierto? Pero que es afuera donde es probado cómo realmente somos.
y que muchos en la iglesia somos mansas palomas, pero que cuando estaban en la EPS y se demoraban para atenderlos, le querían pegar a la secretaria, al médico y a todo el mundo. Y hermano, lo que usted y yo somos delante de Dios, debemos de serlo siempre. No solo aquí donde podemos aparentar piedad o una falsa piedad, es en todo lugar donde debemos de llevar el mensaje del Evangelio, una carne crucificada, un yo que cada día le estamos reprendiéndole, que le estamos, cuando quiere hacer acciones para ser vistas por los hombres, entonces estamos confrontándole. Quiero terminar con esta aplicación. A los hermanos creyentes que están aquí, el mensaje de hoy nos está recordando que Dios y Cristo conocen las intenciones más profundas de nuestros corazones y que toda la gloria, como he repetido mucho en este mensaje y de hecho lo he hecho intencional, es siempre para Él la gloria. A Él damos gloria, honra y alabanza con todo lo que hacemos. A Él damos gracias también por la instrucción. Y a los amigos que están acá, que no le han entregado su vida a Cristo, que no se han reconciliado, que no le han reconocido como el Cordero Santo, puro y perfecto, como el único abogado que nos puede defender del día del juicio final. A ustedes que quizás van a escuchar este mensaje, quiero invitarles a reflexionar sobre las consecuencias terribles de estar buscando agradar a los hombres y no a Dios. Quizás muchas veces les han hecho invitaciones a la iglesia o a orar, pero alguien se ha interpuesto, Satanás ha usado a alguien para decirle: no sea bobo, no vaya a ese lugar, y ha terminado agradando más al que usó Satanás que al que usó Dios para invitarlo. O muchas veces muchos han caído en pecados suscitados por otros, convencidos por otros, agradando al que lo está invitando a pecar y ofendiendo al Dios ante el cual no debiera de pecar. Amigo, hasta que usted no se acerque a Jesús, hasta que usted no reconozca la obra que Él hizo en la cruz, hasta que usted no le pida perdón por sus pecados, usted no podrá ser un hijo de Dios, porque mientras usted viva en pecado alejado de Él, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario aún no te ha lavado. Y aún hasta que Cristo no sea tu Señor, tu Maestro, tu Salvador, tú no tendrás poder para enfrentar el pecado. Mejor ven a Cristo, ven a sus expensas, hazte soldado de su ejército. Reconoce que Él murió en una cruenta cruz para pagar todos tus pecados. Cierre sus ojos y oramos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, por reconvenirnos, por exhortarnos, Señor, porque tu palabra, Señor, es útil, como dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 3, verso 15 al 16. Toda palabra es inspirada por Dios, toda la palabra es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para perfeccionar al hombre. ¿Para qué? Para que llegue a la estatura del Hijo de Dios, para que día a día podamos, Señor, tener esa fuente, con esa espada para enfrentar los pecados a diario. Yo te doy gracias en esta hora por las personas que has logrado o que has traído a reunirse más bien en esta mañana. Dales de tu palabra, de tu espíritu, de tu fortaleza, Señor, para caminar, y que puedan, Señor, desde sus hogares, desde su vida personal, orar, ayunar, hacer limosna, Señor, hacer ofrendas, hacer obras, pero que siempre sean hechas para tu